Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, ahora les voy a hablar lo que es la estructura del ADN por parte de mis compañeros. Primeramente, para entrar en contexto, ¿qué es el ADN? En sí, es una sigla que se refiere a ácido desoxirribonucleico. Este en sí es una macromolécula que está compuesta en sí de nucleótidos. Y lo que tiene dentro de este ADN son prácticamente las instrucciones genéticas de cada especie, lo que dictamina que un perro sea un perro y un elefante sea un elefante. Y a la vez también tiene en este código lo que es el desarrollo de cada especie, que se va a ir desarrollando diferente, y también lo que es su funcionamiento. Es decir, de que hablando de célula y como individuo va a tener una forma de homeostasis por motivo de este ADN que esté propuesto correctamente. Y también hablamos de la transmisión hereditaria, es decir, que dentro de este ADN está el código genético de cada especie que va a pasar de generación en generación. Bueno, ahora refiriéndonos a lo que es el modelo de Watson y Crick, este de aquí fue propuesto en 1953 y ese de aquí se ganó un premio Nobel en 1962. Bueno, este modelo principalmente se basó en la técnica que utilizaba Franklin, es decir, de la cristalografía de rayos X. Esta es una técnica que prácticamente permitiera visualizar la estructura de las moléculas, como podemos ver en la imagen izquierda superior. Más o menos así es como se observaba esta técnica. Y en la parte de abajo podemos ver que el modelo de Watson y Crick prácticamente es una hélice de dextrógira, es decir, que gira en el sentido de las manillas del reloj, de doble cadena antiparalela, como podemos observar en la imagen izquierda. Ya, ahora sí, entrando ya a lo que es a la estructura del ADN, primeramente vamos a hablar de lo que es el nucleótido. El nucleótido en sí es la base, es decir, lo que forman las cadenas de ADN. Y esta a su vez está conformada por moléculas de azúcar, en este caso hablando del ADN, de desoxirribosa, un grupo fosfato unida a esta misma y una base nitrogenada, como podemos ver en la imagen de abajo. La base nitrogenada en este caso es citosina, que ya veremos en la próxima diapositiva. Ahora sí, refiriéndonos a lo que son las bases nitrogenadas, o también conocidas como nucleobases. Estos son compuestos químicos nitrogenados que prácticamente constituyen lo que son los ácidos nucleicos. Y se dividen en dos, que son purinas y piridiminas. En este caso las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas son citosina y timina. Como podemos observar claramente la diferencia entre las purinas y las pirimidinas son que las purinas tienen lo que son dos anillos, mientras que las pirimidinas están conformadas solo por un anillo. Y ahora refiriéndonos a lo que son los enlaces que se forman para formar el ADN, tenemos primeramente lo que es el apareamiento de bases nitrogenadas, que en este caso forman lo que son los puentes de hidrógeno, para formar lo que son los pares de bases dentro de la estructura del ADN. Y en el caso de los puentes de hidrógeno que se forman en el par de adenina-timina, son solo dos, mientras que en el par de guanina-citosina son tres puentes de hidrógeno. Es decir, esto se traduce que cuando un ADN tiene mayor cantidad de pares de bases de guanina-citosina, esta va a ser más difícil de romper los enlaces. Mientras que si un ADN de par de adenina-timina tiene gran cantidad, esta va a ser mucho más fácil por solo tener dos enlaces. En los enlaces nucleotídicos que se forman entre nucleótidos se denominan fosfodiéster, que son los que unen el carbono 3 del azúcar con el carbono 5 del azúcar siguiente. Y esta unión se le denomina lo que es unión fosfodiéster. Ya. Y en resumen podemos decir que lo que son primeramente, como podemos observar,
el nucleótido de lo que son la base para formar lo que es el ADN. También podemos observar las cadenas principales de azúcar y fosfatos, que son donde están unidas las bases nitrogenadas. También podemos ver los distintos pares de bases, que como siempre solo pueden ser par de base de adenina-timina o guanina-citosina. No puede la adenina unirse a otro par de base. Eso, y también como vimos anteriormente, los pares de bases, es decir, adenina-timina, solo pueden estar unidos por dos puentes de hidrógeno, mientras que los pares de base de guanina y citosina están unidos por tres puentes de hidrógeno. Algo más que podemos acotar de esto es también que la forma de la estructura del ADN, al estar conformada en hélice, tiene lo que es un surco menor, en donde el tamaño va a ser un poco más corto, más angosto, mientras que el surco mayor es la parte del ADN donde va a ser un poco más amplia, un poco más extensa por parte de los pares de base. Ahora refiriéndonos a lo que son también otros modelos de ADN, existe lo que es el ADN tipo A. Este es un poco diferente al modelo de Watson y Crick. Digamos, el ADN tipo B puede pasar a ADN tipo A cuando este está muy concentrado o también está en condiciones de poca humedad y temperatura. Y esto se logra generalmente en ámbitos artificiales, es decir, de laboratorio. Y como se puede observar en la imagen, tiene bases nitrogenadas más alejadas del eje. Y se observa también claramente que es un poco más achatado, más aplastado. Por esta razón es que tiene el surco menor y el surco mayor un poco más alargados, a diferencia un poco más anchos que el ADN tipo B. Ahora entrando al ADN tipo B, es la forma predominante de las células, es básicamente el modelo de Watson y Crick. Tiene par de bases del mismo tamaño en los distintos surcos y la forma de girar es dextrógira, es decir, que gira en los sentidos gira en sentido de las manecillas del reloj. Mientras que en el caso de los modelos del ADN-A y del ADN tipo Z, estos tienen un giro más izquierdo. Como podemos ver en la doble hélice levógira, justamente lo que les acabo de mencionar, su giro es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Su esqueleto es en zigzag, como podemos observar en la parte de abajo. Tiene un elevado contenido en guanina y citosina. Y de aquí, la forma de este ADN tipo Z se forma cuando se está realizando una transcripción genética, es decir, cerca de los promotores. Bueno, y esa sería mi exposición. Aquí está la bibliografía de la cual obtuve la información y muchas gracias.